Bueno, hay un tema, Caro, que captó la atención de los tucumanos y los sensibilizó. Es un tema que publicó la Gaceta el domingo, que es la historia de Dorila Gómez, una mujer que vive con sus 3 hijos en una especie de carpa, porque ni siquiera se le puede decir carpa, en la zona del Manantial. ¿Cómo llega esta historia a la Gaceta? Por si no la leyeron. Las maestras de la escuela Capeluz, a donde existía uno de los hijos de Dorila, les llamó la atención que el chiquito no iba mucho a clases, entonces decidieron ir a ver qué estaba pasando. Cuando lograron dar con el lugar donde vivía esta familia, se encontraron con que esta mujer y sus 3 hijos, que son todos chiquitos, viven en una especie de tapera, en muy malas condiciones. Inclusive uno de los chicos tenía una infección en el ojo, no habían podido llevarlo al CAPS. La mujer tiene la asignación universal por hijo, la perdió. Y bueno, obviamente no tiene otros medios para subsistir, su marido está preso, y bueno, viven prácticamente con lo justo y con la ayuda de otros vecinos de un asentamiento, ¿no? Una situación de total abandono. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, pero vamos a compartir brevemente una entrevista que los periodistas del diario le hacían justamente a Dorila en el momento que se acercaron a su vivienda para conocer un poco cuál era la situación, ¿no?, de esta mujer. Dorila Josefa Gómez me llamo. Tengo 3 chicos. Esta es mi casa. Me he enterado que estaban haciendo un asentamiento y no tenía dónde estar con mis hijos, entonces he decidido venir para acá. Y de ahí he venido, tenía una carpa, he estado 6 meses con la carpa, de ahí mis vecinos de la Gobernador del Campo me han ayudado con chapa, me han regalado 5 chapas y de ahí yo he puesto a la vuelta plástico y estoy viviendo acá con mis hijos. ¿Tenés luz? Sí, del fondo. Del fondo. Sí. ¿Y agua? Mi vecino me da. Un caño. ¿Hace cuánto tiempo que vivís acá? Ya hace 1 año y 6 meses más o menos que estoy viviendo acá. Claro. ¿Nunca has tenido casa? Antes sí, pero después yo me he separado de él y me he ido a vivir en mi mamá y bueno, en mi mamá he estado un tiempo viviendo y de ahí he decidido venirme para acá porque tenía muchos problemas con mi mamá. ¿De qué vivís? ¿Cómo te las arreglás para conseguir dinero para alimentar a tus hijos? Trabajo, casa de familia y bueno, y por ahí de las cosas que mi marido me da para que venda, con eso me arreglo para mí y para los chicos. Tu esposo está detenido en este momento en el penal. En el penal. Él te pasa algún dinero, pero no todo. ¿Qué ocurre? Me pasa 300 pesos, pero a él le sale que cobra 1000 pesos y bueno, lo otro no sé por qué, lo único que le dan a él es 300 pesos, nada más. ¿Y la asignación familiar qué pasó? La asignación me han quitado porque yo no he podido presentar los papeles, así que no cobro nada. ¿Por qué no has podido presentar los papeles? ¿Qué pasó? Porque no tenía para ir a sacar el turno, por eso no lo he podido presentar. Porque la plata que me entra es para darle de comer a los chicos, no me alcanza para más. ¿Ha venido algún asistente social a visitarte? No. No ha venido nada. Y en la comuna he pedido ayuda y no, el delegado dice que acá no puede ayudar él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que es un asentamiento y en un asentamiento él no puede ayudar. Bueno, como veíamos, el caso de Dorila Gómez es un caso de, como decíamos, extrema pobreza, vulnerabilidad, está totalmente desprotegida y hay que tener en cuenta que en nuestra provincia, esto también lo publicaba el diario el fin de semana, hay 300 asentamientos no vulnerables e irregulares de esta manera, pero desde del área de desarrollo social, que depende de la nación, concurrieron justamente a el lugar donde vive Dorila, estamos hablando del Manantial, para relevar cuál es la situación concreta y ver de qué manera se puede ayudar. Estamos en comunicación telefónica con Isaías Ledesma, quien es el titular. Le damos la bienvenida, le agradecemos. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Lo escucho un poquito bajo, pero apenas puedo escucharlo. Bueno, Isaías, la primera consulta es, un equipo del área de ustedes, de Desarrollo Social de la Nación, iba a visitarla a Dorila hoy a la mañana. ¿Pudieron estar con ella? ¿La encontraron? ¿Qué fue lo que pudieron ver en la zona? Esta mañana fuimos con un equipo de trabajadoras sociales y de psicólogos a la zona. Lamentablemente no pudimos localizarla, habría salido de su casa, pero fue importante para nosotros también tener un panorama cercano de la situación habitacional de la zona. Hay cerca, por lo que estimamos así, por lo que vimos, hay cerca de 50 familias en una situación muy parecida a la de Dorila. Y nada, lo que tenemos que hacer primero es ponernos en contacto con ella a través de un trabajo profesional que venimos
realizando en los distintos barrios que tienen características similares a la zona del manantial. Sí. Y vamos a ponernos a trabajar a través de los recursos y los programas que tiene la Nación, claramente, ¿no? Claro. ¿Qué lectura hacen justamente de esta situación concreta? No solamente en la que está Dorila, sino, de acuerdo al relevamiento que hicieron hoy, hay otras familias en esa misma situación tan vulnerable, de tantísima pobreza, y qué llegada efectivamente tienen, ¿no?, las áreas que son las encargadas de proteger a estas personas. Sí, claramente, por supuesto. Nosotros venimos, desde que me tocó asumir a mí hace 3 meses atrás, y los años anteriores con mi predecesora, la doctora Laura Costa, venimos trabajando fuertemente, no solo en el barrio del Manantial, sino en toda la provincia de Tucumán, con situaciones de vulnerabilidad muy difícil. Lo que sí, no politizamos estas cuestiones, ni echamos la culpa a nadie, ni nosotros tenemos en nuestra forma de trabajar muy humilde, comprometida y con cariño, trabajar en forma sencilla y profesional. Sí. Son situaciones para no exponer y revictimizar a la gente. Entonces lo que no hacemos es exponernos ni publicar nuestras acciones que hacemos en lugares de mucha vulnerabilidad, porque eso es exponer a las personas a un contexto que profesionalmente no es recomendable, ni por psicólogos ni por trabajadores sociales hacerlo. Isaías, creo que este caso, uno de los casos por lo que impacta es realmente por, lo decías vos recién con tus palabras, un caso de vulnerabilidad extrema. ¿Es habitual encontrar casos similares o son casos particulares que salen de la norma de lo que es la pobreza o la marginalidad? No, lo cierto es que la realidad de una crisis habitacional que vive la provincia lo vive hace muchísimos años. Sí. Son muchos los asentamientos, villas y barrios que tienen construcciones muy precarias. En la realidad que tiene Tucumán, esto no es una novedad, claramente. Pero esto excede la crisis habitacional, va más allá, ¿no? Sin duda, por supuesto. Es un tema que además es estructural, la pobreza que se vive en esos lugares. Es una realidad que no acceden a servicios básicos, de cloaca, de agua, de pavimentación, de luz, y venimos trabajando fuertemente en esas cosas, con las cosas que tenemos en el Ministerio, con miles y miles de familias que venimos ayudando. ¿Tienen un relevamiento realizado con respecto a la cantidad de gente que está? ¿Cuántas personas? Por supuesto, son muchísimos barrios los de Tucumán. De hecho, estamos arrancando con una ley que se aprobó hace poquito, que es la ley de registro de barrios populares, que venimos haciéndolo en la provincia. Nosotros aproximadamente venimos relevando en todas las localidades. Por supuesto que algunos, no todos los barrios, la totalidad de la provincia, por el recurso humano que tenemos, lógicamente, venimos relevando en todas las localidades de la provincia, y son más de 50 barrios los que vemos relevados. Sabemos que hay más, pero venimos relevando. ¿Y cuál es la evaluación que hacen estos 50 barrios que usted me dice? ¿Son bueno, hay una, como digo, es un tema estructural de muchísimo tiempo, donde la falta de acceso a los recursos, a la vivienda propia, a los recursos de cloaca, de agua, como les digo, de pavimentación y de luz, que hacen a salir de una situación de extrema vulnerabilidad, a empezar ya a trabajar con familias que están en otra situación de recursos, y tratar de devolverle esos derechos que en un momento han sido vulnerados, tratar de proteger los derechos que hoy actualmente están ejerciendo. Bueno, hay muchísimos casos singulares y generales que podemos hablar, y eso da para mucho, pero la verdad que nosotros, como siempre digo, mi forma como persona de trabajar y con la institución a donde trabajo, con la sensibilidad de los datos que se manejan, yo considero que no hay que politizar estas cuestiones ni echar la culpa a nadie, porque no nos lleva a nada, solamente construir lo que tenemos que hacer, ¿no? Es trabajar, arremangarnos y construir. ¿Por dónde se empieza, digo, en una situación tan crítica como la de Dorila u otras personas, familias que están en este contexto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Esta mujer decía que, bueno, ella no tiene la posibilidad porque tampoco pudo ir a hacer los trámites de una asignación universal, que por ahí es una ayuda. ¿Cómo arrancan a resolver este tipo de problemas? Básicamente, primero es un acercamiento personal, hablar con ella, con trabajadores sociales y con psicólogos, para primero devolver, como digo, restituir los derechos fundamentales que no tienen. Desde primero, si hay que ver cuestiones si tienen identidad para poder acceder, o sea, el documento para poder acceder a los siguientes derechos, restituir la asignación universal por hijo, saber por qué no la está cobrando, cuáles son los inconvenientes que está teniendo y ayudarla por eso, y luego continuar un trabajo que
va a ser de mucho tiempo. Y como digo, en este caso de Dorila salió a los medios, pero hay muchas Dorilas en la provincia y estamos trabajando con muchas de ellas, con muchos lugares. Así que es un trabajo incansable que todos los días lo venimos realizando de manera muy profesional y, como siempre digo, con compromiso y con humildad, que es lo que venimos haciendo. Y no sacamos a la luz ni propaganda ni nada de lo que venimos haciendo. Isaías, vos recién decías que para esto va a llevar mucho tiempo. ¿Le va a alcanzar el tiempo a esta gestión? Todavía falta para 2019, para las próximas elecciones. ¿Le queda tiempo a la gestión del presidente Mauricio Macri, en el caso de que no sea reelecto, sin hablar de una posible reelección, de revertir estas situaciones? ¿O esto tiene que ser una política que de alguna manera trascienda a las administraciones? Sin duda, tiene que ser una política de Estado, combatir la pobreza. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es saber, que es lo que no sabíamos, saber en qué situación estaba el país en materia de vulneración de derechos y en materia de pobreza. ¿Es mejor o peor de lo que esperaban? ¿Es mejor o peor de lo que mejor o peor de lo que esperaban? Antes no se sabía, ahora se sabe. No, nunca es mejor encontrar una situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, siempre son números que nunca nos gustarían estar, ni en el famoso 5% que menos que Alemania, ni en la situación que realmente hemos medido y que estaba en un 28% la última medición que se hizo hace un par de meses atrás. Nunca es bueno ni la mentira del 5%, ni tampoco la realidad de un 28%, sino que tenemos que empezar a trabajar para que esos números reduzcan. Tiene que ser una política de Estado, tiene que ser algo que no sea utilizado políticamente, sino sentarnos a trabajar tanto la provincia como la nación, como los gobiernos comunales, como los gobiernos municipales, para lograr un objetivo claro con esto, y que no sea utilizado políticamente como muchos lo han realizado, ¿no? Bueno, usted decía, ¿no?, esto de ser utilizado políticamente, se está refiriendo concretamente al gobierno de la provincia. ¿Se puede trabajar en conjunto para resolver este tipo de situaciones o se le está complicando justamente acordar estas políticas con el gobierno de la provincia? No, para nada, todo lo contrario. Las reuniones que tuve con los equipos técnicos de la provincia siempre fueron buenas. La reunión que tuve con el ministro siempre fue buena. Y siempre nosotros siempre estuvimos abiertos para poder trabajar en conjunto, porque sabemos que las necesidades son muy grandes para la cantidad de recursos que contamos. Entonces tenemos que aunar esfuerzos y eso es importantísimo hacerlo. Claro. Una consulta más. Ayer se conoció, este fin de semana se conoció el dato de que el 54% de los chicos del conurbano bonaerense están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Se sabe en Tucumán cuál es la situación? No, la verdad que no desconozco, y es un tema que no es de competencia de nuestro ministerio medir esas cosas. Lo que sí sabemos es que los números los empezamos a tener hace poco, desde que se tomó la decisión de que el INDEC empieza a tomar este tipo de medidas, y sabemos con datos objetivos de que el presupuesto del Ministerio Nacional incrementó en un 70% de lo que estaba la partida en el presupuesto en 2015. Bien. O sea que la voluntad, tanto del presidente como de la ministra, en tomar medidas de políticas públicas a nivel social, está claramente y son datos objetivos. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Le agradezco a ustedes y le mando un saludo a todos. Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, una situación crítica, ¿no?, la que se mostraba, pero bueno, llama la atención, ¿no? Él dice hay muchas Dorilas en nuestra provincia. Bueno, un dato. Un dato importante, sé que esto no es un caso aislado, sino que forma parte, evidentemente, de una situación de mucha exclusión, de mucha marginalidad que hay que atacar y ver realmente cómo una familia puede llegar a la situación de esta mujer.